Buenas noches, les saluda la profe Mirta Gómez, hoy con nuestra clase de orientación educacional y vocacional. Hoy tenemos nuestro tema, la observación. ¿Cuál es la importancia de la observación para el conocimiento del alumnado? La observación permite obtener información sobre un fenómeno o acontecimiento tal y como éste se produce. Muchos sujetos o grupos no conceden importancia a sus propias conductas. A menudo escapan a su atención o no son capaces de traducirlas a palabras. La observación es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Existen dos clases de observación: observar científicamente y la observación no científica. La observación científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso. El investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Y la no científica significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto sin preparación previa. La observación forma parte esencial del trayecto formativo que todo futuro docente debe desarrollar, es decir, es una herramienta que ayuda a conocer lo que pasa en su contexto y autoevaluar la práctica educativa. Esta es una actividad dinámica, reflexiva, que comprende las situaciones ocurridas tanto en la escuela. ¿Cuáles son los tipos de observación educativa? Tenemos la observación espontánea y la observación dirigida. La espontánea no necesita preparación previa y puede darse en cualquier momento o situación. Y la observación dirigida, todo lo contrario. Se necesita de más personas implicadas, un equipo de orientación, el equipo docente y la familia, ya que se centra en algún aspecto específico. La importancia de la observación en el conocimiento de los alumnos. El maestro utiliza la capacidad de observación como método de aprendizaje para aumentar el interés de sus alumnos, desarrollar su capacidad de descripción, fomentar sus habilidades cognitivas y como también su capacidad descriptiva, fomentar sus habilidades y así lograr un aprendizaje significativo. No solo un aprendizaje que a lo largo plazo se desvanezca por no haber su interés. El acto de observar permite al alumno ir más allá de ver inteligentemente, hace que éste profundice el conocimiento adquirido, que comprenda la importancia del observado y que sobre todo pueda conscientemente describir esa observación. Para aprovechar al máximo esta estrategia, el maestro debe aclarar los objetivos de la observación, es decir, explicar por qué y para qué se observa y analizar con sus estudiantes los datos obtenidos, proponiéndole ampliar y modificar su perspectiva de la observación. Los métodos de aprendizaje como la observación no deben servir únicamente para la organización de la clase o por el mero hecho de utilizarlo como medio de enseñanza, sino para desarrollar los procesos intelectuales cognitivos del alumno como el análisis, la síntesis, la comparación, la inducción, la deducción, la demostración, la búsqueda de causas y consecuencias, y también para que pueda profundizar en sus actitudes, sentimientos y convicciones que estimulan la formación de su personalidad. ¿Cuál es el objetivo de la observación educativa? Como proceso de recogida de información, la observación resulta fundamental en toda evaluación formativa, que tiene como finalidad última conseguir mejorar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje y por consiguiente del sistema educativo. ¿Qué papel juega la observación en el aprendizaje cotidiano? La observación forma parte esencial del trayecto formativo
que todo futuro docente debe desarrollar, es decir, es una herramienta que ayuda a conocer lo que pasa en su contexto y autoevaluar la práctica educativa. Esta es una actividad dinámica, reflexiva, que comprende las situaciones ocurridas tanto en la escuela. ¿Cuáles son las características de la observación en el entorno educativo? La observación de las prácticas escolares utilizada como técnica de investigación educativa debe tener un carácter intencionado, específico y sistemático que requiere de una planificación previa que nos posibilite recoger información referente al problema o a la cuestión que nos preocupa o interesa. Las características: es una capacidad del ser humano que se desempeña a través del sentido de la vista, es una capacidad del ser humano que está condicionada por la perspectiva y los conocimientos previos del observador. Es un método de percepción que permite obtener información del mundo. Las técnicas de la observación. Tenemos el anecdotario, que es un instrumento que apoya y sostiene una observación en el salón de clase, base de una evaluación formativa cualitativa que combina distintos agentes en el proceso de esta misma evaluación del desempeño de los alumnos, sea en una instancia personal entre pares o externa al sujeto que se evalúa. El registro escrito, sucinto y claro de los acontecimientos más significativos de la vida escolar, a medida que se suceden, que sirve como instrumento o técnica que complementa los datos sobre la actividad y el rendimiento de los alumnos. Otra técnica tenemos el registro anecdótico, que es el instrumento de evaluación basada en la técnica de observación, el cual permite registrar procesos de aprendizaje en el momento en el que se manifiestan. Esto posibilita que el docente pueda advertir y describir situaciones importantes en el desarrollo de los conocimientos, las habilidades, las actitudes, los valores, así como los intereses y las dificultades del grupo en general o de algunos estudiantes en particular. ¿Cuáles son los elementos que se necesita para el registro anecdótico? Debe tener nombre del alumno, tiene que tener la fecha de la observación, la hora que sucedió, qué actividad se ha observado, detallar qué aspecto de la actividad está sujeto a evaluar, el contexto de la observación, el lugar, las condiciones en las que se desarrolla la situación, la descripción de lo observado a modo de relato sin juicio u opiniones personales, la interpretación, el análisis de la situación destacando las razones por las que se considera relevante para la evaluación. La lista de control es otra técnica. ¿En qué consiste? Consiste en una serie de ítems referidas a características, realizaciones y actividades que requieren que el observador indique simplemente si se realizó o no una conducta, si una determinada característica aparece o no en la actuación observada. ¿Cuándo se utiliza la lista de control o la lista de cotejo? Cuando hay tareas o procesos en los resultados de una acción, de una tarea o de un aprendizaje en el que se puede constatarse si determinadas características están presentes o no, y también para mirar los rasgos de comportamiento. La escala de evaluación es otra técnica. ¿A qué se refiere? A cualquier tipo de medida que proporciona una evaluación relativamente rápida sobre una información específica. Finalmente, las escalas de evaluación están estandarizadas. Hasta aquí nuestro tema de hoy, que es la observación, que es una técnica que se utiliza para poder estudiar nuestra conducta de nuestros alumnos dentro de la orientación. Muchas gracias y buenas noches para todos.